Buenas tardes, el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más nuevamente a la transmisión del servicio de media semana desde Calvary Chapel en Irapuato. Y doy gracias a Dios por el tiempo que cada quien designa para escuchar semana a semana los mensajes que el Señor trae a nuestra vida mientras nos volvemos a congregar y reunir todos juntos. Y bueno, pues vamos a comenzar con una oración para que el Señor guíe nuestra mente y nuestro corazón y que tengamos buena disposición para hacerlo como nuestro Señor se merece. Entonces le voy a pedir que ahí en su casa, donde está, en su negocio, tal vez en el camión o en el camino, medite y ore conmigo. Si va manejando, pues no cierre los ojos, pero si tiene la oportunidad, hágalo para evitar distracciones. Padre Santo, en esta tarde, como siempre, Señor, nosotros tenemos mucho gusto de levantar nuestra voz y cantarte adoración, porque tú eres digno de todo loor, toda honra, Señor, porque tú eres único y verdadero Dios y estás en el trono reinando y gobernando por sobre toda tu creación. Tú eres quien con su voz ha creado todo y ha constituido todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque todo es por Él, en Él y para Él. Y queremos también, como parte del todo que se ha creado, Señor, nosotros también rendir culto y adoración a nuestro Señor Jesucristo y cantar las proezas de su salvación. Queremos también, Señor, hacerlo de la manera adecuada, para lo cual pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te pido también en el nombre de Jesús que seas con nosotros en favor nuestro, Señor. Si hemos tenido algo en nuestro corazón que estorba la alabanza, Señor, si alguien tiene rencor, envidia o tiene alguna amargura o algún mal deseo contra alguien, te pido en el nombre de Jesús que tú le ayudes, Señor, a mostrárselo para que su alabanza sea plena, Señor, que haya reconciliación, unidad en el Santo Espíritu. Y Dios, que si alguno otro por negligencia, Señor, por descuido o por ignorancia ha cometido pecado contra ti, Señor, ya sea en forma de ofensa, Señor, o en forma de deseos no apropiados para un hijo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús te ruego, Padre Santo, que también nos ayudes a todos, Señor, y seamos lavados en la sangre de Cristo. Y queremos, Señor, levantar nuestra voz y nuestra adoración al que todo lo merece. Padre, en el nombre de Jesús, que no haya estorbo, Señor, quita todo impedimento mental de pronto a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Quita toda arrogancia en nuestro corazón, Señor, para con humildad venir delante de ti, Señor, y poder entregar la ofrenda de labios que confiesa tu nombre, empezando por ahí, Señor, por cantar y también derramar nuestra vida entera delante de ti como libación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todo, Señor. Gracias porque nos asistes y cada vez que nos hemos reunido para la gloria de tu nombre, Señor, ahí principalmente has estado tú. Que cuando cantemos, Señor, no sea meramente un concierto, Señor, transmitido por internet, sino que sea a una sola voz, Señor, en la unidad del Espíritu Santo, adorándote a ti, Jesucristo. Que seas tú quien se vea como protagonista de lo que vamos a hacer, tanto en el canto y en lo que es la impartición de la palabra. Bendito seas por siempre y siempre, Señor. Te adoramos, te cantamos, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te cantamos con agradecimiento. Y vamos a cantar este primer canto. Dice, porque tú eres digno, dice este canto Tu nombre, oh Dios, por siempre será exaltado con mis labios. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré y alabanza elevaré, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza
alabaré, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, porque digno, digno eres tú. A ti sea honor y poder, digno, digno eres tú. Recibe adoración, Señor. Así es, nuestro Señor es digno. Y sabes que hay una lucha por evitar que el nombre de Jesucristo sea exaltado y sea alabado. Y esa lucha comienza en nosotros mismos cuando decidimos o cuando obstaculizamos, cuando escuchamos una alabanza y decidimos no participar, o cuando el canto te invita a batir las manos para él y no lo hacemos, o cuando el canto dice levanten las manos, canten, den voces para Dios. Ahí nosotros estamos impidiendo que la invitación que se nos hace a veces por la Escritura llegue como al Señor le agrada. Vamos a cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir aleluya, Cristo el Rey. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Sobre los montes y los collados, todo en la tierra es dado, al Rey de gloria, al Hijo amado, a quien su nombre es exaltado. Sobre los cielos, la tierra y el mar es su nombre. Sobre el sol, las estrellas y el firmamento es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Sobre los montes y los collados, todo poder en la tierra es dado, al Rey de gloria, al Hijo amado, a quien su nombre es exaltado. Sobre los cielos, la tierra y el mar es su nombre. Sobre el sol, las estrellas y el firmamento es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Los cielos, la tierra y el mar es su nombre. Sobre el sol, las estrellas, el firmamento es su nombre, es su nombre. Aleluya, a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya, a Jesús el Rey, aleluya, 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 a Cristo el Rey, aleluya, bendito es Él, aleluya,
a Jesús el Rey, aleluya, aleluya, a nuestro Rey. Amén. Esa expresión de gozo es por conocer a nuestro Señor y por sabernos de Él, y podemos estar tranquilos con la seguridad de que Dios permanece fiel, y todo lo que te ha dado por promesa, todo lo que ha dado de promesa para su pueblo, será hecho. Vamos a decirle al Señor que nos muestre sus caminos, que nos muestre su voluntad a través de su escritura, y que Él nos ayude con su fidelidad, fortaleciéndonos para cumplirla. Muéstrame tu voluntad y enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aun en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Y la Escritura nos muestra como el hermano Pablo, en una de las prisiones, él estaba cantando. Me parece que era Silas con el que estaba. Esas prisiones no son como las que conocemos ahorita. Esas prisiones eran completamente oscuras, y el Señor obró, desatándolos y liberándolos. Yo no sé la situación por la que estés pasando ahora, pero sabes que ese mismo Dios digno de adoración, es el que obró en ese momento en favor de Pablo, y su amor no cambia. Muéstrame tu voluntad y enséñame, acércame y no me alejaré. Vamos a decir: no temeré, no temeré, en la prueba cantaré, aun en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré
Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. ¿Y qué nos podrá separar del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni aun la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, porque Él permanece para siempre. Él es. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Escúchate lo que estás cantando acerca del Señor. Tu amor nunca falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Y como dice el Salmo, Dios de maravillas, Dios de maravillas, tienes todo el poder, Señor. Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Así es, Señor. Tú eres un Dios de maravillas, un Dios de milagros. Solamente tú pudiste habernos rescatado de las llamas del fuego eterno, Señor. Solamente tú pudiste haber pagado satisfactoriamente por nuestros pecados, Señor. Gracias porque ahora somos aceptos al Padre por tu sacrificio. Cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu gracia, antes enemigos, ahora confiados podemos entrar. Cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu gracia, lo que era imposible en tu cuerpo completo está. Un solo sacrificio fue suficiente, el camino abriste y hoy podemos entrar, y hoy podemos entrar. Tú eres santo, tú eres digno, lleno de gloria, te coronas
eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Rey. Cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu gracia, antes enemigos, ahora confiados podemos entrar, cubiertos por tu sangre, cubiertos por tu gracia. Lo que era imposible, en tu cuerpo completo está. Un solo sacrificio fue suficiente, el camino abriste, hoy podemos entrar, hoy podemos entrar. Tú eres santo, tú eres digno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey, Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Rey. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte, por tener misericordia de nosotros, porque aún sin nosotros declararlo, Señor, eso no mengua tu majestuosidad y tu poderío, Señor. Pero queremos, Señor, exaltar la gloria de tu nombre. Queremos cantarle al Santo de Israel. Queremos cantarle a aquel que nos acompaña en todo tiempo, al que nos acompaña cuando somos quebrantados, al que en la pobreza nos ha hecho ricos, al que en la debilidad nos ha hecho fuertes. Solamente tú puedes hacer tales cosas, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haber cumplido cada cosa cabalmente. Eres el varón de dolores. Eres el cordero inmolado, Señor. Fuiste como la oveja que va a los trasquiladores, Señor, y enmudeciste. Todo por amor a nosotros. Dejaste tu trono, Señor, para venir por nosotros. Y el Padre te ha dado un nombre que es por sobre todas las cosas. Y es el nombre de Jesucristo. Rey de gracia, Rey eterno, lleno de gloria, te coronamos, el único Rey, Rey de gracia, Rey eterno, Rey majestuoso, te coronamos, el único Rey, Rey majestuoso, Rey majestuoso, te
Bueno, es para mí un placer, un gozo estar con ustedes nuevamente compartiendo una porción de la palabra de Dios. Recuerden que estamos estudiando y aprendiendo juntamente el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 18 y les voy a pedir que por favor tomen su Biblia y busquen primera de Samuel capítulo 18. En tanto que buscan ahí su escritura, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por permitir que estemos reunidos una vez más en tu nombre, Señor. Te rogamos hoy que abras nuestros ojos del entendimiento, Señor, para que podamos visualizar, Señor, y podamos ver tus planes, Señor, ver la visión que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Y sobre todo, Señor, fortalécenos en el Espíritu por medio de tu palabra para no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control de nuestra mente y de nuestra boca, Señor. Que sea para honrarte, alabarte y darte gloria y honra. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a analizar, estudiar este capítulo, pero antes recuerden que en el capítulo anterior vimos cómo David se enfrentó a un gigante llamado Goliat y cómo, a pesar de las circunstancias, a pesar de que tenía todo en contra, pudo obtener la victoria gracias a que Dios estaba con él. Él tuvo que enfrentar muchas dificultades como el rechazo inclusive de sus hermanos, la desaprobación del mismo rey Saúl, que le decía, no puedes ir tú a pelear con este gigante que es un gran hombre de guerra y tú eres un muchacho. Y sin embargo, pues no se debilitó él en el ánimo y en la fe. Él sabía que podía hacerlo porque Dios lo había preparado cuidando las ovejas, había puesto en él el carácter que se necesita para vencer a un gigante. Y así nosotros al final del estudio pudimos ver que para vencer nosotros estos gigantes que en nuestra vida cotidiana enfrentamos, la única manera de poder vencerlos es que estemos llenos de la presencia de Dios, fortalecidos en el Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, a través de su palabra, a través de la oración y a través de la práctica de sus enseñanzas. Recuerden que Dios escogió a David por la fe y el carácter, y eso fue lo que lo sacó adelante en estas circunstancias, en estas situaciones difíciles. Pudo entender la visión de Dios, el plan de Dios en su vida y llevarlo a cabo. Entendió la visión de Dios, que es la idea de Dios revelada a la mente del hombre para que éste la ejecute, para que ejecute el plan de Dios. Y él lo entendió claramente y pudo llevarlo a cabo. Y como conclusión nosotros pues los animamos a que identifiquemos a cada quien nuestros gigantes y nos fortalezcamos en el espíritu para poder vencer estas batallas de cada día. Y ya como conclusión recuerden que decidimos que si no tomamos nosotros la decisión de enfrentar a nuestros gigantes, terminaríamos siendo esclavos de ellos. Bueno, y ese es un gran ejemplo de lo que es llevar a cabo
la visión de Dios, llevar a cabo el plan. Pero Dios busca hombres valientes, hombres y mujeres valientes, para que lleven a cabo sus planes, para que lleven a cabo sus proyectos. Dios quiere manifestar su grandeza, Dios quiere manifestar su poder, pero necesita hombres y mujeres valientes para hacerlo. Y de esa manera es necesario estar bien fortalecidos para poder entender la visión de Dios y ejecutar el plan de Dios que quiere para nuestra vida. Y bueno, ya entrando en el capítulo 18, vamos a leer los primeros 5 versículos. Si están ahí, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 5 primeramente, y posteriormente continuaremos sucesivamente. La palabra de Dios dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Verso 3: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Versículos del 1 al 5, he denominado honor y lealtad de Jonatán hacia David. Recuerden ustedes que cuando David venció a Goliat, en el último versículo, en el verso 58, Saúl pregunta: ¿de quién es hijo este muchacho? ¿De quién es hijo? Y lo manda a llamar. Lo manda a llamar ante él, y David pues empieza a hablar con él, a explicarle cómo fue que pudo lograr tal hazaña. Y estuvieron ahí hablando. Y en el verso 1 dice, en el verso 1 de este capítulo 18, dice que cuando acabaron ellos de hablar, David y Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Esto quiere decir que Jonatán estaba ahí cuando ellos estaban hablando. Jonatán también estaba ahí, pero estaba en silencio, estaba callado. Entonces Jonatán, oyendo las palabras de David, comprendió la visión de Dios, entendió el plan de Dios en todo este asunto, y dijo para sí mismo: yo tengo participación dentro de este plan de Dios, tengo que respaldar a David en este proyecto. En el verso 2 dice: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Saúl habló con David y le dijo: ya quédate aquí ya conmigo, yo necesito gente como tú para tener al frente de mis guerreros. Necesitaba gente valiente y decidida como David. Y en el verso 3 dice: e hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán, estando ahí, no sintió celos por todo lo que David decía y por lo que había hecho, ni por su buena relación con Dios, sino que le dio todo su apoyo, porque veía en David el poder de Dios. Decidió apoyarlo en todo.
Y en el verso 4 dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su talabarte. Su espada y su talabarte, su capa, su espada y su talabarte. Su talabarte es el cinturón donde portaban ellos su espada. Y al entregarle Jonatán el manto y su espada, le está cediendo su derecho al trono. Le importó ya en ese momento un comino que él fuera a ser rey. Ya no le interesó. Jonatán le dijo a David, la mano de Dios está contigo y esto te pertenece por derecho. Dejó a un lado su ambición para honrar la elección de Dios. Entregó todo. En el plan de Dios, muchas de las veces, perdiendo, salimos ganando. ¿Cómo es esto? Pues sí, aquí Jonatán le está cediendo todo su derecho de ser rey y le entrega sus armas y sus vestiduras. Perdió eso, pero ganó gracia delante de Dios. Y eso tiene mayor valor. Halló gracia delante de Dios. Y su amistad se fortaleció. Basaron su amistad en un compromiso con Dios. Jonatán prefería perder el trono de Israel que perder a su mejor amigo. En ese momento ya era su mejor amigo. Jonatán estaba listo para reconocer la elección de Dios para el próximo rey de Israel. Y David estaba dispuesto a dejar que Dios lo pusiera en el trono y que lo hiciera a su tiempo. Ambos hombres estaban sometidos totalmente a Dios, estaban bajo la cobertura de Dios. Por eso la amistad era muy fuerte. La amistad entre David y Jonatán estaba por encima del trono de Israel. Aún por encima del trono de Israel estaba su amistad, basada en principios y valores, basados en una relación con Dios. Jonatán sabía que si las circunstancias fueran al revés, David haría lo mismo con él. Entendería el plan de Dios y le cedería todos sus derechos. Así de fuerte era su relación, era su amistad. Y el verso 5 dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. David se sometió por completo a Saúl y buscó servirle prudentemente en todos los sentidos. Y al ver que era obediente, lo puso sobre gente de guerra. Dijo, este sí me sirve, este sí es leal, esta es la gente que necesito. Y David rápidamente se volvió popular entre el pueblo y entre los líderes de los siervos de Saúl. Su popularidad comenzó a crecer y David no buscó esta popularidad, sino que se volvió popular porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a leer de los versos del 6 al 9. El verso 6 dice, aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl
con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Hasta aquí todo iba bien para Saúl. Yo creo que hasta él mismo decía, él para sí mismo decía, oh, qué popular soy, qué grande soy, vean cómo me siguen las multitudes y me alaban. Hasta ahí todo iba bien, hasta que en el verso siguiente, en el verso 7, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Ahí, cuando escuchó esto, ahí se le apagó la emoción que él traía y dijo, esto ya no me está gustando, esto ya no anda bien. Debido a su popularidad, Saúl era arrogante y se conducía imprudentemente y no estaba dispuesto a compartir su popularidad con nadie, menos con un muchacho como David. Eso era lo que había en el corazón de Saúl: arrogancia y popularidad, y no estaba dispuesto a compartir con nadie eso. El verso 8 dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, ¿no le falta más que el reino? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ahí sintió que las cosas ya no iban a ser tan favorables para él. Dijo, esto ya no me está gustando, esto ya no anda bien. David también, pues, por supuesto, se alegró de oír estas palabras, porque también cantaban a David. David mató a 10,000. Imagínense, entre todas las mujeres de todos los pueblos de Israel salieron y cantaron de esa manera. David se alegró también de oír estas palabras, pero no dejó que dominaran sus pensamientos. Él mantuvo el corazón y la mente de un pastor. Esto también para David era una prueba para hacerlo caer de su prudencia. Dice que David se conducía prudentemente. Y cuando oyó todas estas palabras de aliento, fue una prueba para él, para ver si caía, para ver si se le subía el ego rápidamente y caía en la imprudencia. Cuando David cuidó las ovejas, recuerden que él fue traído de cuidar las ovejas de su padre. Ese era su principal oficio, su principal actividad, aunque también era hábil y apto para tocar música. Era hábil para la música. Y cuando cuidó las ovejas nunca le bailaron ni le cantaron elogiándolo. David se enfrenta al desafío del éxito. Dios prueba más el corazón del hombre en el éxito que en el fracaso. Cuidar las ovejas sin elogios puso el corazón de David en el lugar correcto para cuando recibiera elogios. David decía para sí mismo, hago esto para Dios y mi recompensa viene de Él. No necesitaba el halago de las mujeres, no necesitaba el halago de las multitudes. Y nosotros podemos también caer fácilmente en una trampa de estas.
La mayoría de las personas se corrompen con el elogio y la popularidad. Y otros son destruidos por el desprecio y la crítica. Eliab lo despreció y lo criticó en el capítulo 17, pero David se mantuvo de pie y guardó su corazón ante estas circunstancias por el carácter que Dios había puesto en él mientras cuidaba las ovejas. Había un gran propósito que él fuera pastor de ovejas. Eso pudo colocar su corazón en el lugar correcto para cuando llegaran estas pruebas. Y dice, y se enojó Saúl en gran manera. Conociendo a Saúl que no tenía una relación cercana con Dios, era lógico que reaccionara de esta manera. Lo único que tenía Saúl en su corazón eran el elogio y la popularidad. Y cuando David recibió más elogios, Saúl realmente se molestó. Y esa es una mala señal para un líder como Saúl. Cuando se sienten amenazados por el éxito de un subordinado, es una señal de clara debilidad. Y su mente empezó a maquinar, a divagar, a sacar conclusiones. Ya no tenía paz consigo mismo. Cuando un líder así ve el éxito de un subordinado, es una clara señal de debilidad y un descontrol emocional. Y en el verso 8 dice, y luego dice, no le falta más que el reino. Es lo único que le falta. Ahora ya tiene todo, ya es más popular que yo. Ya las multitudes lo alaban, le cantan y todos lo ven con buenos ojos, y ya lo único que le falta es que sea rey. Lo único que le falta es el reino. Pero Saúl ya no estaba bien consigo mismo. En este momento, Saúl se acordó de cuando Samuel le había dicho, Jehová te ha desechado como rey. Si nos regresamos poquito en el capítulo 15, versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Se acordó Saúl de lo que Samuel le dijo, y empezó él a sacar sus cuentas, empezó a sacar sus conclusiones, y pudo entender que su pecado lo descalificaba para seguir siendo rey. Y se aferró al trono en su propia carne. Un hombre prudente se hubiera hecho a un lado, pero él no era prudente, era obstinado y orgulloso. Y su preocupación era, ¿quién me quitará el trono? ¿Y cuánto tiempo falta? Empezó a sospechar y a vigilar a todo mundo, especialmente a David. Y la multitud elogiaba a Saúl y cantaban, Saúl mató a sus miles, pero para Saúl no era suficiente matar miles, mientras que otro mataba 10,000.
Ahí estaba la diferencia. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. La mente de Saúl estaba llena de sospechas, sus pensamientos estaban retorcidos y por las sospechas lo veía con ojos malvados. Verso 10 dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Aquí vemos que después de los miles y los 10,000 estaba Saúl en el patio de su palacio y le tomó un espíritu malo. Y esto, recuerden, ya le había ocurrido varias veces antes en el capítulo 16. Y David fue traído para que tocara música con el arpa y Saúl se tranquilizara. Siempre que Saúl convulsionaba de esa manera, mandaban llamar a David, porque David era apto para tocar el arpa y la tocaba bien, y Saúl se tranquilizaba y se calmaba. Y dice que desvariaba en medio de la casa. Y fíjense, David, que apenas había matado a Goliat recientemente, ahora tocaba música tranquilamente. David era hábil tanto en la guerra como tocando un instrumento musical. Mientras que David tenía un arpa en su mano, Saúl tenía una lanza en su mano. Eso muestra el contraste del carácter que había entre David y Saúl. En el estudio pasado vimos que Dios elige a sus siervos por la fe y el carácter. Y el carácter de David le daba esa fortaleza para mantenerse de pie. Tenía el carácter que Dios necesitaba. Tenía la columna vertebral de los principios y valores espirituales que desarrollan disciplina y responsabilidad, formando una fortaleza interior que lo hace mantenerse de pie. Verso 11: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mientras David tocaba el arpa, el espíritu malo que atacaba a Saúl lo impulsó a tirar la lanza sobre David y clavarlo en la pared. Y al no lograrlo la primera vez, lo intentó por segunda vez. Pero David, ágil y de buenos reflejos, logró evadir la lanza 2 veces. O tal vez Dios desvió la lanza de forma sobrenatural para proteger a David. Fíjense, estaba tocando tranquilamente el arpa cuando Saúl le lanzó la lanza. Después de fallar la primera vez, David la esquivó y regresó a tocar. Regresó a seguir tocando después de eso otra vez. Y le volvió a lanzar otra lanza y la volvió a esquivar. ¿Quién de nosotros haría eso? Difícilmente lo haríamos, pero David podía hacerlo porque Dios estaba con él. Decía David: si Goliat no me mató, tú tampoco puedes. Y tenía razón. Y así que si alguna vez tú te sientes como Saúl,
Si alguna vez un espíritu malo te ataca de envidia, de odio, un espíritu de ira, te ataca, asegúrate de no tener una lanza cerca de ti, porque podrías usarla. Y David no recogió la lanza para lanzarla de regreso, simplemente la evadió. Si pudo matar a Goliat, ¿cuánto más podía matar a Saúl? Pero decidió guardar su corazón y dejar que Dios mismo se encargara de Saúl. David podía claramente eliminar a Saúl y así llegar de manera rápida al trono. Pero David respetaba a la autoridad. Y David le dijo a Dios: tú me ungiste para ser el próximo rey, pero quitar a Saúl del camino es asunto tuyo. Yo no lo tocaré, porque es una autoridad puesta por ti. Dios tendría que encargarse de Saúl, porque David no lo haría. Pasamos a los versículos 12 al 16. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Saúl tenía la autoridad. Saúl tenía el ejército, tenía las lanzas, tenía el trono, pero no tenía el control. El control lo tenía Dios. Y Saúl estaba temeroso de David por cuanto Dios estaba con él. Su temor aumentaba como cada vez que aumentaba la relación de David con Dios. Entre más fortalecido estaba David con el Espíritu de Dios, el temor de Saúl aumentaba cada vez más, y por eso decidió hacerlo jefe de 1000. Por ahí luego hay un dicho que dice que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y lo hizo jefe de 1000. Entonces estaba buscando de todas maneras la forma de alejarlo, pero al mismo tiempo estaba maquinando un plan para deshacerse de David. Saúl no quería ayudar a David para que fuera más reconocido. Saúl sabía que en todas las batallas que mandaba a David regresaba victorioso. Y eso no era lo que quería Saúl. No quería ayudar a David para que fuera más reconocido, sino ponerle una trampa para deshacerse de él. Sus celos lo habían hecho manipulador. Y David se conducía prudentemente. No es fácil conducirse prudentemente cuando te encuentras bajo esas circunstancias.
No es fácil conducirse prudentemente cuando tienes un enemigo como Saúl, pero sí puedes conducirte prudentemente cuando Dios está contigo. Dice, todo Israel y Judá amaba a David, y David se volvió popular porque Dios estaba con él. David fue tentado a usar esta popularidad como una lanza contra Saúl, pero no lo hizo. Salía y entraba David, tuvo muchos éxitos militares, pero guardó la compostura y Dios estaba con él. Incluso Saúl podía atacarlo de muchas maneras, pero Dios no permitiría que Saúl tuviera la victoria. Podía inventar planes, estrategias para eliminar a David, pero Dios no lo permitiría. Ahora vamos a leer del verso 17 al 21. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Israel. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Ahí estaba la trampa preparada. Verso 18. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David siempre mantuvo su posición. Él sabía que era humilde y que pues era muy difícil que alguien así en su condición pudiera ser el yerno del rey. Verso 19, y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. En lugar de cumplir su promesa, Saúl lo engañó y se la dio a otro hombre, Adriel Meholatita. Esto era como para provocar a David al enojo, para que respondiera en contra de Saúl y tener argumentos, tener razones para matarlo ahí directamente. Decir: hey, se está rebelando contra mí, mátenlo. Pero David no lo hizo. Y vamos al verso 20, dice: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Si no le daban a una, tenía muchas de todas maneras. Si no era la otra hija Mical, había todas las mujeres de todos los pueblos de Israel. Y Saúl dijo, en el verso 21 dijo: yo se la daré para que le sea por lazo. Para tenerlo cerca, asegurado, y poder darle fin. Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Saúl le había prometido entregar a Mical, al hombre que venciera a Goliat. Recuerdan, y cuando se llega el tiempo de entregar a Mical a David, le cambia la jugada. Le cambia la jugada y se le entrega a otro hombre, Adriel Meholatita, provocando pues, decíamos, a David para que reaccionara contra del rey, pero no cayó en la trampa
David no cayó en la trampa. Y posteriormente Saúl le ofrece a su hija Merab, tratando de cumplir su promesa. Esta actitud tranquila de Saúl hacia David pareciera como de agradecimiento por lo que había hecho, para que pensara David que ya lo de la lanza era cosa del pasado y quería a Saúl restaurar su relación con David. Quería tenerlo contento y cerca de él, aparentemente. Pero Saúl no pensaba así, en absoluto no pensaba así. En su corazón había un motivo de venganza. Y esta también era una trampa. Utilizar a esta hija era una trampa. Era tan corrompido el corazón de Saúl que no le importaba ni su hija. Verso 22, y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciendo: he aquí, el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Vayan y díganle eso, que lo queremos bien, que todos queremos que esté bien, y yo quiero que él esté bien, y díganselo. Y quiero que sea mi yerno. Verso 23, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Para él era pues algo que no era muy congruente. En el verso 24 dice: y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. David decía: pues si me pide algo no voy a poder pagárselo. Si me pide la dote, no la voy a tener. ¿Con qué voy a pagarle? En ese tiempo, entre más reconocida o importante fuera la mujer, pues la dote sería cada vez mayor. Imagínense, la hija del rey, y él siendo pobre, pastor de ovejas, de familia humilde, pues eso era prácticamente imposible. Pero ahí se estaba tramando una nueva trampa para David. Y en el verso 25, y Saúl dijo: decide esto a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Ahí estaba maquinando otro plan macabro para matar a David. ¿Sí? Vayan y díganle que no deseo la dote. Mira, no, yo no te pido la dote, tú y yo somos buenos amigos, ¿cómo te voy a pedir la dote? No, así, no te preocupes por eso. Solamente ve y mata 100 de los filisteos, nada más. Y David pues dijo: órale. El plan de Saúl era que David quedara en manos de los filisteos. Entonces vimos que mientras más importante fuera la novia, más alta sería la dote que se pediría a la familia del yerno. Y como David era de una familia humilde, no iba a haber forma de pagar la dote por la hija del rey. Pues ¿cuándo? Por eso lo engañó. Y Saúl sabía esto, y pediría entonces a David que matara 100 filisteos y los deshonrara como dote.
Saúl pensaba que esto sería demasiado difícil para David y no saldría vivo de esta. Esto es demasiado difícil, y de esta ya no vas a salir con bien. Al fin me voy a librar de este estorbo, de este obstáculo. Usó pues la manipulación para matar a David y dijo: voy a dejar que los filisteos hagan el trabajo por mí. Qué astuto y qué inteligente. Era un plan muy astuto para el hombre, pero Dios no permitiría la manipulación de Saúl. Dios no honraría esa manipulación. Saúl se estaba aprovechando de la lealtad de David y de su humildad. Sabía claramente Saúl que se estaba aprovechando. En el verso 26 dice: cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Híjole. Cuando lo mandó que matara 100 filisteos, y resulta que no solamente no lo mataron allá, eso era la trampa perfecta para eliminar a David. No va a poder con 100 filisteos, eso es seguro. Y no solo mató 100, mató 200. Eso enfureció más a Saúl. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo salir de esta? No se explicaba. Pero Dios no honraría el engaño de Saúl. David tenía un corazón puro y humilde, y parecía ingenuo ante la astucia del rey. Un hombre puede sobrevivir a una traición como esta solamente cuando Dios está con él. Y Dios respaldaba a David. A donde quiera que lo mandaba Saúl, Dios estaba con él. Hay un punto aquí importante en este engaño. ¿Qué está pasando con la dote? ¿Saben qué? La dote de David para Saúl ya estaba pagada. La dote ya estaba pagada desde que David mató a Goliat. Esa era la condición. Desde antes David ya había pagado esa dote. Entonces, en total, pagó triple dote. Mató al filisteo. Mató los 100 filisteos que le mandó que matara. Y no solo mató 100, mató otros 100. Entonces pagó 3 veces la dote. Sin embargo, astutamente Saúl pretendía matar a David con esta trampa, pero Dios no lo permitió. Dios no honra el engaño y la mentira. David era manipulador, era mentiroso y engañador. Vamos a los versículos 28 al 30. Verso 28 dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba,
tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ya no soportó más, ya dijo, esto ya fue el colmo. Ya lo aborreció por toda su vida, por todos sus días, dice ahí. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Todavía se hizo más popular. Saúl no podía entender que todo esto era un plan de Dios. Eso no lo podía ver. Y en lugar de ayudar a David para que llegara al trono tranquilamente, en vez de eso, mientras más cerca estuviera David de Dios, más se enojaba Saúl contra David. Y por eso su temor aumentaba cada vez más. Era lógico. El temor de Saúl era alimentado por la ira, la envidia, el egoísmo, el engaño, etcétera, etcétera. El plan de Saúl fracasó y le salió contraproducente. David no solo seguía con vida, sino que era más popular y estaba más cerca de Dios que nunca. Pero Saúl no había terminado y usará más manipulación, astucia y violencia en contra de David. Todavía no había terminado, no estaba conforme. Pero vemos aquí la importancia de poder interpretar la visión de Dios, entender el plan de Dios en nuestra vida. Al principio vimos cómo Jonatán pudo entender la visión de Dios y dijo, este es el elegido de Dios. Le dijo, te entrego mi capa, te entrego mi espada, te entrego mi talabarte. Esto te pertenece a ti por ley. ¿Le importó un cacahuate que él fuera a ser rey? Decidió mejor obedecer el plan de Dios y participar en la obra del Señor. Y así nosotros en nuestra vida debemos estar atentos, abrir nuestros ojos a la voz de Dios y abrir nuestra mente a la visión de Dios, a lo que Dios quiere que hagamos. Cada quien en su entorno, en su familia, en su trabajo, en la escuela, en el ministerio, allí está el plan de Dios. Identifiquémoslo y enfoquémonos de la manera que se honre y se glorifique el nombre de Dios. De esta manera vemos cómo toda esta historia de David se va consolidando el plan de Dios, se va consolidando y ejecutando el plan de Dios, pero Dios necesita gente humilde. Hace mucho tiempo yo asistí a un grupo de autoayuda y de pronto llegaba algún pastor a dar alguna enseñanza y de pronto llega ahí gente diversa y entre esta gente llegó un hombre bien relacionado con negocios y escuchando ahí las palabras del pastor decía que Dios necesita obreros para su obra.
Dios necesita levantar pastores, Dios necesita levantar hombres de ministerio. Y se levantó este hombre y dijo, a ver, ¿qué se necesita para ser pastor? ¿Qué necesito para ser líder? A ver, díganme. Y este pastor le contestó, hay 3 requisitos, nada más 3 requisitos. Primero, humildad. Segundo, humildad. Y tercero, humildad. Y le dijo, si te falta uno de estos, pues mejor dedícate a tus negocios. Y este hombre se sentó y ya no dijo absolutamente nada. Nosotros sabemos cómo está nuestra relación con Dios. Nosotros sabemos, cada uno de nosotros sabemos en qué condición estamos dentro del plan de Dios. Fortalezcámonos en el Espíritu por medio de su palabra. Escuchemos la voz de Dios, interpretémosla, observémosla. Observación, interpretación y aplicación. Bueno, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia y una disculpa a veces por los errores en la lectura. Y bueno, Dios nos irá fortaleciendo. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje hoy, en este día. Señor, te damos gracias porque has hablado hoy a nuestra vida, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón para poder interpretar, Señor, el plan que tienes para nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, y a pesar de que nosotros te fallamos, Señor, tú siempre estás ahí para levantarnos. Te honramos y te damos gracias, Señor, y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos aún con qué pagar, Señor, un día de vida que tú nos das. Padre, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Ejércitos derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él
Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es mi escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana, si Dios lo permite.